buenas noches, bienvenidos a Legítima Defensa, segunda dosis. Como verán, estamos en un programa especial. Leandro Grille no está en el día de hoy, pero ya el viernes que viene va a estar con ustedes. En el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tener dos invitados que son parte de protagonista de los debates que se están dando en la actualidad. Como sabrán, estamos en plena campaña electoral y por eso en el día de hoy vamos a estar hablando con Gonzalo Sibila, quien es diputado y secretario general del Partido Socialista, y también en el próximo bloque vamos a estar hablando con Patricia Soria, quien es presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Así que sin más apuros, vamos a la introducción y enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Y por supuesto les pedimos por favor que utilicen el hashtag Legítima Defensa en todas las redes. También nos pueden ver a través de YouTube, Facebook, Twitch, UCL, DirecTV y Flow. Pongan like, pongan el hashtag, acompáñennos. Y bueno, bienvenido Víctor Hugo Popi Avelando. Buenas noches. Muy buenas noches, qué placer compartir contigo esta instancia. Mío. Y muy bienvenido Gonzalo Sibila. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás viviendo esta campaña electoral que están llevando adelante desde la 90, desde un sublema que se va a presentar, si mal lo recuerdo, mañana lunes, que tiene que ver con el sublema que armaron con el PVP y otros subgrupos del Frente Amplio? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, estamos en un momento ya casi de último tramo, ¿no? Estamos a un mes, un poquito menos de un mes de las elecciones. Y bueno, hemos visto una campaña más bien fría. Esto me parece que es algo que hay que decirlo porque hay que analizarlo también, ¿no? Vemos cada vez campañas políticas más cortas y donde las dificultades para entablar una conversación con la ciudadanía sobre temas políticos son grandes. Porque hay mucha gente que no se interesa por los temas políticos, hay mucha gente que rechaza también la conversación política. Y eso es algo que creo que a la izquierda en particular la tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar porque cuando la política se deslegitima, cuando la política se ve como algo lejano, como algo de otros, también se abren paso otras cosas, ¿no? Y lo hemos visto en otras sociedades. Hay un clima de época bastante general, ¿no? Esto es un fenómeno global, o por lo menos de muchos países, donde la distancia entre la sociedad y la política se agranda. Uruguay, nosotros solemos verlo como un país excepcional en un montón de cosas. Es un gran país, tenemos un gran pueblo, un pueblo que siempre ha sido bastante politizado, pero ciertamente hay una tendencia también como a desinteresarse un poco de los temas políticos o a verlo con lejanía. Y creo que el tramo que queda, este último mes, tiene que ser un tramo donde hagamos un esfuerzo muy grande por llegar con temas que tengan que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Están en juego el trabajo, la vivienda, la educación, la salud, los problemas de convivencia, de violencia que existen en la sociedad y que son grandes. Todo eso está en juego en la elección, todo eso está en juego también en los plebiscitos que están a consideración de la ciudadanía, que creo que son los dos asuntos que han como densificado un poco más la discusión, han abierto un poco más la discusión, sobre todo el de la seguridad social, que nosotros, como saben, lo apoyamos calurosamente desde el inicio. Así que, nada, estamos recorriendo el país, lo hicimos para las internas, lo hicimos durante los 5 años porque es importante que ese diálogo sea permanente. Vimos en las internas lo mismo que ahora, cierto desinterés, cierta desafección. En esta última etapa tiende a levantar un poco más. Y bueno, vamos a hacer un esfuerzo también importante para que algunas discusiones se den, ¿no? Hay proyectos de país muy diferentes y es importante que eso se discuta en la campaña. Solemos hablar mucho del programa del frente y el programa a nosotros nos importa porque los partidos nos presentamos a elecciones con un programa que incluso queda inscripto en la Corte Electoral. No son una serie de enunciados que escribimos ahí porque sí. Entonces, discutir sobre nuestras propuestas, sobre el proyecto de país, nos parece importante. Y como bien decías también, Julieta, vamos a estar presentando este lunes, mañana, un sublema dentro del Frente Amplio que se va a llamar Socialismo es Libertad. El concepto de libertad es un concepto que la derecha ha usado mucho y nosotros creemos que
que no hay libertad si no hay vida digna, si no logramos construir condiciones para que las personas podamos efectivamente tomar decisiones, llevar adelante un plan de vida, y a veces ante la libertad del dinero, que es la que algunos plantean, ¿no? Que en realidad es la libertad del mercado, es la libertad de que el mercado funcione a su modo, que le quita libertad a las personas reales y concretas, es muy importante reivindicar la libertad también como una construcción social, ¿no? Y esto de socialismo y libertad tiene que ver con eso. Somos un conjunto de grupos del Frente Amplio, grupos nacionales, unos cuantos, pero también grupos locales, departamentales, en total alrededor de 14 organizaciones, porque hay muchos grupos que están en algunos departamentos. Potente. Sí, potente y que además surge de un trabajo previo de coincidencias en ideas con muchos de estos grupos, por lo menos con algunos de ellos, coincidencias también con el plebiscito de la seguridad social, y coincidencia en que necesitamos un frente plural que no se resuma en dos bloques, en dos grupos o en un grupo, sino que dé espacio a la diversidad. Y para eso necesitamos también el apoyo ciudadano, ¿no? El apoyo ciudadano para que en el Parlamento estén representadas las corrientes históricas de la izquierda, las corrientes que siempre hemos estado aportando a la construcción del Frente Amplio, y para que esa diversidad, ese pluralismo también aporte a la construcción de una síntesis mejor que nos permita transformar de fondo el país, transformar la realidad de raíz, que es lo que queremos. Ahora, yo recuerdo una frase de Astori que decía que la política es la principal herramienta para transformar la sociedad, ¿no? Ahora, yo creo que la oposición también tiene responsabilidad en que no se discuta política en la sociedad uruguaya, ¿no? Porque yo miro la campaña del Frente, está muy centrada en el tema de honestidad, 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 honestidad. Ahora, yo te pregunto, ¿qué devolución hay de las 48 prioridades, si hay ya devolución de la gente presentadas en Colonia, como síntesis del programa del Frente? ¿Hay una devolución sobre eso? Decide la gente, de la Sí, ciudadanía, de las claro. conversaciones. Bueno, en primer lugar, te diría que algo que hemos visto en estos días es que todavía no hay mucho conocimiento de esas propuestas, ¿no? Se presentaron, creo que el espacio que a veces también se le da en algunos medios de comunicación a las ideas, a las propuestas, es un espacio escaso. Cuando vemos las noticias políticas, todo es que fulano dijo no sé qué de sultano, que noticias que en realidad no tienen mucha sustancia, y cuando hay propuestas a veces eso queda como en un segundo plano, ¿no? Entonces hay que hacer un intento de insistir, ¿no? Con estas ideas, para que esa devolución también exista y podamos ir reelaborando, porque las propuestas también se presentan para que haya un diálogo con la ciudadanía y para poder enriquecerlas, ¿no? En las conversaciones que hemos tenido en estos días en distintos lugares del país, recorriendo el país, aparecen preguntas sobre temas. Pongo un ejemplo: el otro día, una actividad en un barrio de Montevideo, y una persona que estaba participando en la actividad dice, bueno, el Frente, ¿qué propuestas tiene sobre los temas de vivienda, por ejemplo, ¿no? Tema bien concreto, y la inquietud sobre la situación de los jóvenes y las jóvenes en particular, en relación al tema de la vivienda. Bueno, y uno mira las 48 medidas y hay una serie de propuestas. Hoy lo conversábamos también con otros compañeros. Una medida, por ejemplo, que a mí me parece que es de concretarla, es decir, de ganar el frente del gobierno, que vamos a trabajar para eso y que estoy convencido que lo vamos a lograr, y de llevarla adelante, cambiaría mucho las cosas, es que haya un stock de viviendas en alquiler a precios populares y que eso lo pueda garantizar el propio Estado, ¿no? Eso está dentro de las medidas prioritarias. Había un párrafo que sostenía que había que tener vivienda de propiedad estatal, que serían las que se alquilan, ¿no? Creo que hay experiencias en otro lado del mundo con eso, ¿no? Sí, sí. Incluso más allá de la propiedad, que es un factor, sí es muy importante que el Estado garantice que haya un sistema que permita que la gente pueda acceder a un alquiler a un precio razonable. Lo mismo un sistema de acceso a subsidios o a crédito hipotecario para personas con ingresos medios o medios bajos. En fin, una serie de programas que están dentro de estas medidas también enumerados, que son la cara concreta, digamos, de algo que también dice el programa, que es que vamos a duplicar los recursos en materia de vivienda. Esto es un compromiso grande. Existía un
porcentaje que no podía exceder el alquiler al 25% de los Sí. ingresos de la En la ley de vivienda Ah. del Uruguay. que viene del Pachacato, antes Sí. del Pachacato. Bueno, la ley de vivienda de esa época, entre otras cosas, también estableció la creación de un Fondo Nacional de Nas- Vivienda que hasta ahora se sigue reclamando que tenga vigencia real, ¿no? Un Fondo Nacional de Vivienda que se nutría además de aportes directos de distintos sectores. Eso hay que recrearlo, ¿no? Necesitamos una política de vivienda muy diferente a la actual y también que asuma que la que implementamos en los periodos de gobierno del Frente Amplio, que permitió avances en varias áreas. Pienso, por ejemplo, en el apoyo que se le dio al sistema cooperativo, ¿no? Y Sí. que se discontinuó mucho después. Hay que potenciarla, pero también hay que revisarla porque hay aspectos que no funcionaron bien. Por ejemplo, la llamada Ley de vivienda. ley de vivienda de interés social, ¿no? Sí. Las Viviendas BIF. promovidas. Claro, ¿no? la vivienda promovida, que en realidad implica exoneraciones fiscales Pero muy promovidas se le grandes. puso ahora. Antes eran las BIS, Vivienda de interés social, claro. ahora son las promovidas. Ahí va. Sí. Pero la realidad es que, sea cual sea el nombre, estábamos hablando de inmuebles que excedían los $100.000 de costo en muchos casos. O sea, no era efectivamente una posibilidad de acceso a vivienda para sectores que tuvieran dificultades. Se construye en Punta del Este, en La Mansa, o sea, Claro. de hecho, agentes constructores, inmobiliarias extranjeras utilizan la ley de vivienda promovida del Uruguay como un atrapante para invertir en Uruguay, ¿no? Justamente Claro. en apartamentos en La Mansa, por ejemplo, que nada tiene que ver con ayudar al acceso a la vivienda a las personas que no tienen el dinero suficiente para hacerlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y Ahí también hay te quería un área, preguntar algo sobre, perdón, Gonzalo, No, por favor. porque también una cosa que me parece llamativa con respecto a la vivienda es que no hay coherencia entre los salarios de las personas con los promedios de los precios de los alquileres. O sea, tomando los datos de que 500.000 de uruguayos ganan 25.000 pesos por mes y el promedio de un alquiler en Montevideo es 23.000 pesos. Es decir, claramente hay una desconexión entre los ingresos de los uruguayos con los accesos a la vivienda, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Totalmente, en realidad el costo de vida en Uruguay El costo es de alto vida. y este es un tema del que también la izquierda tiene que hablar, porque a veces vemos que incluso partidos que hoy integran el gobierno hacen énfasis en esto, en el tema del costo de vida, plantean soluciones que no son soluciones, son en general miradas muy centradas en aspectos monetarios o en una visión económica muy restringida, digamos, ¿no? Y muy de mercado también. Y nosotros tenemos que tener una respuesta frente a esta problemática. Yo creo que hay un punto medular que no lo podemos dejar nunca de costado, que es la recuperación de los salarios sumergidos. Nosotros no podemos tener 500.000 trabajadores ganando menos de 25.000 pesos cuando sabemos que el costo de vida en Uruguay es alto y hay bienes y servicios esenciales para vivir que son inaccesibles para una persona con ese ingreso, ¿no? Entonces, levantar los salarios sumergidos tiene que ser una prioridad. Levantar las jubilaciones y pensiones mínimas también, por eso el plebiscito es tan importante. Nosotros estamos diciendo jubilaciones y pensiones mínimas no pueden estar debajo del salario mínimo nacional y hoy esos son alrededor de 23.000 pesos. Que alguien te diga que el costo de que una persona jubilada o un pensionista gane 23.000 pesos es insoportable para el país, es básicamente que te diga que la forma de sostener las finanzas públicas es que la gente no tenga condiciones básicas para poder vivir con No, pero- dignidad. Eso nosotros no lo podemos aceptar, ¿no? Eso ahí son las prioridades de los modelos, ¿no? Ujú. Porque yo creo que fue Ojeda que salió a decir que había dos modelos de país, cosa que la oposición no hace, no habla de dos modelos de país. Es que el discurso oficial no habla de dos modelos de país. El otro día lo dijo Diego Labat también, ¿no? El candidato a ministro de Economía Ah, sí, del Partido Nacional. Es verdad, Labat. También dijo, hay dos modelos económicos, también dijo eso, sí. Yo creo que eso es cierto, hay dos modelos. Y bueno, la profundidad de la contradicción entre esos dos modelos o de las diferencias entre esos dos modelos tiene que ver con el alcance que nosotros le demos a la propuesta de transformaciones, ¿no? Exacto. Nosotros creemos que hay que transformar Pero hay cosas temor a hablar de fondo. Hay temor a hablar de dos modelos, hay un temor para saber en el frente a la grieta, a no sé qué, a que haya polarización en alguna cosa. ¿Hay temor en eso? Yo lo que te diría es que la grieta a la que le tenemos que tener temor es a la grieta de la desigualdad, ¿no? Si seguimos generando brechas
económicas y sociales tan grandes en el Uruguay, la grieta política viene sola, porque la realidad es que las sociedades se vuelven más violentas cuando la desigualdad aumenta. El problema no es que tengamos diferencias a nivel político. ¿Cómo no vamos a tener diferencias si tenemos visiones distintas de la sociedad, visiones distintas del mundo, valores muchas veces diferentes, intereses diferentes también en la sociedad, ¿no? Entre los sectores privilegiados y los que vivimos de nuestro trabajo? Esas diferencias son consustanciales a una sociedad organizada como está organizada esta sociedad. Y Sí, también pero la diversidad de miradas hacia la libertad de crítica, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión política, Pero a ¿no? veces parece que hay un discurso de decir no somos tan diferentes, no somos no vamos a cambiar tanto, no Tranquilidad, ¿no? claro, Venimos a unir. yo miraba el discurso que lo vi por streaming en Buenos Aires y era no vamos a cambiar tanto, acá las cosas se respetan, así como la oposición, como la coalición respetó el sistema integrado de salud, la reforma tributaria, el Frente Amplio respetó la ley de puertos, respetó la ley de zona franca y respetó la forestación. Sí. Parece que en algún momento hay unos afanes para decir no somos tan distintos, todo va a seguir tranquilo, ¿no? A ver, yo creo primero que efectivamente hay dos modelos distintos de país, dos proyectos distintos de país. Creo que los niveles de desigualdad que tiene el Uruguay nos obligan a ser distintos, nos obligan a ser distintos, y que no hay tranquilidad para mucha gente en una sociedad como la actual, como la que estamos viviendo, ¿no? Hay mucha gente que no vive tranquila. El que gana 25.000 pesos por mes difícilmente pueda vivir tranquilo. El que no tiene acceso a una vivienda difícilmente pueda vivir tranquilo. El que no sabe si va a tener laburo mañana porque tiene una incertidumbre total a nivel laboral, porque trabaja hiperexplotado, sin derechos, no puede vivir tranquilo. El que vive en un barrio donde todos los días hay una balacera no puede vivir tranquilo. Entonces, la tranquilidad, lo mismo que la unidad de la sociedad de la que se habla, se construye sobre la base de priorizar a los últimos, de priorizar a los que están peor, ¿no? Y ahí también creo que hay que hacer un intento pedagógico, no lo digo como en el sentido de ilustrar a los demás, sino de aprender juntos como sociedad, que también para los que están en una posición de mayor privilegio, de tentar esa posición sin pensar en la necesidad de acompañar con políticas públicas a los que están peor y de transformar esa desigualdad, es condenarse también a no vivir tranquilos. Porque después vemos protestas por la inseguridad, después vemos enojos porque se ven cosas en la calle que la gente no quiere ver, o porque hay demasiada violencia en la sociedad, y hay una primera gran violencia que es estructural, que es la de condenar a mucha gente a estar básicamente por fuera de todo, ¿no? O por dentro, pero en un lugar muy subordinado. Entonces, si queremos vivir tranquilos, si queremos construir unidad, lo tenemos que hacer a partir de un modelo muy diferente al actual, que tiene que priorizar a los trabajadores, que tiene que priorizar a los jubilados, que tiene que priorizar a los estudiantes, que tiene que priorizar a la gente que la está pasando peor. Y eso es cambiar las prioridades de la política pública. Y eso es cambiar el modelo de fondo, ¿no? Eso es parte de nuestra mirada y también de la mirada que le queremos aportar al Frente Amplio, porque lo otro es una falsa tranquilidad. Y insisto, el discurso de no ahondar la grieta, cuando ese no ahondar la grieta significa no discutir o no poner sobre la mesa los cambios reales que necesita el país, es un discurso que también es de patas cortas, porque la grieta se ahonda cuando las sociedades se vuelven más desiguales, se hacen más violentas y por ende también la discusión política se vuelve más irracional, se vuelve más salvaje y aparecen cosas como las que han pasado en otros países, ¿no? Lo estamos viendo acá al lado. Entonces yo creo que el Frente Amplio tiene un programa que es un programa realmente transformador, que es un programa diferente, lo construimos entre todos los frente amplistas, y parte de lo esencial que tenemos que hacer es ser garantes de ese programa, defender ese programa y ser garantes de ese programa. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis.
En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. A mamá se le complicó perdernos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Y hasta ahora venimos bien. La primerísima politización fue la del presidente de la República en la calle Pou. En este programa tenemos dudas existenciales. ¿Dónde está Robert Silva, no? ¿Quién? ¿Dónde está Robert Silva? ¿Qué? Entrevistas. El Partido Colorado se vació de vallismo. Tema del día. Una óptica diferente que no siempre está presente en todos los lugares. Casi siempre está presente en pocos lugares. Tenemos un diálogo fluido en todas nuestras plataformas con nuestro público. Y bienvenido sea al debate. Las plataformas son en YouTube, en Twitch y en Facebook. Debemos instrumentar medidas que fortalezcan la transparencia y la ética en la función pública. Es necesario que fortalezcamos a la JUTEP como máximo órgano anticorrupción. Vamos a regular las donaciones anónimas y aportes de empresas privadas a los partidos políticos. Y vamos a limitar y regular las designaciones directas en todas las dependencias del Estado, todas. Es inadmisible que continúe el exceso de designaciones directas, abiertas o encubiertas, en distintos organismos públicos. Para hacer posible este Uruguay que proponemos, es imprescindible que gobierne la honestidad. Nos une la esperanza. Yamandú presidente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Estamos aquí conversando con Gonzalo Sibila, quien es diputado y secretario general del Partido Socialista. Gonzalo, quisiera volver a donde dejamos en el bloque anterior, que estábamos entrando en lo que podríamos pensar en un eventual futuro gobierno de Frente Amplio.
El otro día recordábamos con Bruno Giometti, quien estuvo en uno de nuestros programas en Caras y Caretas, que cuando gana Tabaré Vázquez la primera vez, en primera vuelta, digamos, gana diciendo que justamente tiene que pagar más quien ganaba más, ¿no? Quien tiene más. Entonces, quiero traer este ejemplo conectado a lo que veníamos hablando, en cómo de repente las campañas que estamos viviendo ahora, tan ambiguas, tan sin ideas, en el entendido de que se busca una cuestión más electoral de juntar votos, y cuando a veces en realidad no tiene un sentido eso, porque podés realmente decir las cosas que pensás, que son cosas que realmente pueden transformar la realidad y que explicitan intereses, y podés tener un apoyo de la gente traducido electoralmente. Entonces, en esta introducción que quería hacer, quería preguntarte en este sentido, ¿cómo ves vos un futuro gobierno del Frente Amplio en tanto todo lo que veníamos pensando? ¿Tú crees que realmente se puede pensar en un gobierno del Frente Amplio 2025 donde se piensen temas estructurales, que se puedan hacer cambios realmente de fondo? ¿Se puede recuperar algo de ese 2004? Y bueno, va a depender de nosotros, ¿no? Va a depender de nuestro pueblo, va a depender de muchas cosas, entre otras la conformación del Parlamento también. Es muy importante. Octubre es muy importante. Es muy importante octubre. Yo creo que en esta elección es extremadamente importante octubre. Es importante que el Frente tenga diversidad en la representación. Es importante que haya miradas bien representadas dentro del Frente que planteen algunos de estos horizontes, de estas ideas que son comunes, son del programa, pero que después tienen también la impronta, el énfasis de cada uno. Es importante que el Frente obtenga mayorías parlamentarias para poder gobernar con sus propias fuerzas, digamos, ¿no? Que no quiere decir ignorar a los demás, pero quiere decir tener una base de sustentación política, también institucional, para llevar adelante el programa del Frente Amplio sin tener que rebajarlo de pique, ¿no? Entonces todo esto me parece que es muy importante, y lo otro que me parece crucial y no menos importante que esto es la participación de la gente continuamente, ¿no? O sea, nosotros necesitamos 5 años donde haya una primavera de participación, donde haya... Sí, además, en la cosa te quiero preguntar, porque siempre se habla de política de Estado, ¿no? Y la política de Estado... A mí no me gusta mucho el concepto. Pero implica muchas cosas. Socialismo y libertad. Implica consensos sociales. Porque, por ejemplo, yo te digo, política de Estado fue la creación de las empresas públicas, que se intentaron tocar en el 92, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay consenso social sobre ella, no solo acuerdos políticos. ¿Qué te quiero decir? Que, en mi opinión, política de Estado implica la participación de la sociedad también, no solo del sistema político o de representación, ¿no? Sí, yo creo que el término políticas de Estado, el concepto es un concepto bastante equívoco. Prefiero decir políticas de larga duración, ¿no? Políticas que puedan perdurar más allá de un periodo de gobierno. Y eso comparto contigo, Poppy, que requiere como elemento esencial de una construcción social, no solamente de un diálogo entre partidos, ¿no? El diálogo ese tiene que ser un diálogo con la sociedad, tiene que ser un diálogo en el que participen los trabajadores, las trabajadoras a través de sus organizaciones, los cooperativistas, los estudiantes, los movimientos feministas. Hay tantos actores que tienen que ser parte de ese diálogo, ¿no? En temas que sin duda son temas que no son para un gobierno, que deben perdurar algunas iniciativas más allá de un gobierno. Y yo creo que además se requiere de un ciclo de transformaciones que vaya más allá de 5 años. Para eso el paradigma no puede ser el paradigma de, bueno, gobernamos 5 años, hacemos algunos cambios, después vienen otros y desmontan lo que hicimos, ¿no? Ese paradigma más acumulativo tiene que ser un paradigma donde la confianza de la sociedad en el proceso de cambios permita que pueda seguir adelante, ¿no? La gente se expresa cada 5 años en las elecciones, pero es muy importante que se exprese de forma permanente. Y obviamente que cuando la sociedad decide cambiar un partido por otro en el gobierno, lo hace con total legitimidad, y está muy bien. Ahora, nosotros tenemos que trabajar para que nuestro proyecto sea convalidado por la ciudadanía también dentro de 5 años, porque cambió cosas, porque transformó cosas de fondo, porque la gente vive mejor. Es parte de una batalla cultural y es una batalla por los cambios concretos, materiales también, ¿no? Por construir una alternativa
una alternativa que requiere tiempo también de maduración y un ciclo de transformaciones. Ahí pienso en algunos temas, recién lo decíamos en la pausa, por ejemplo, el tema de la revisión de la renuncia fiscal del Estado. Cuando se habla de los recursos, dicen no, porque la frazada es corta y porque tenemos muy poco para repartir. Bueno, hay una dimensión que tiene que ver con el crecimiento de la economía y la transformación de la matriz productiva, porque no es solamente el crecimiento, es qué crecimiento, ¿no? Claro. ¿Qué crecimiento y qué economía? Pero hay otra dimensión que también está relacionada con esta, que es la de los recursos que el Estado resigna de recaudar para promover determinadas actividades económicas. ¿Está bien que haya renuncia fiscal para promover ciertas actividades? Sí, que haya renuncia fiscal para promover ciertas actividades está bien. El tema es qué actividades y es qué renuncia fiscal. O sea, en Uruguay hay más de un 6% del PIB se va en exoneraciones fiscales, ¿no? El promedio de América Latina es 3 y algo, o sea, es la mitad. Y de las exoneraciones fiscales que existen en Uruguay, una parte sí son exoneraciones al IVA, por ejemplo, en productos básicos, eso obviamente hay que sostenerlo, está muy bien, pero hay una parte muy importante que son exoneraciones al gran capital, no a una pyme que está viendo a ver cómo lleva adelante. Bueno, ahí tenés las zonas francas, ¿no? Entre otras, hay un componente que es zona franca, hay exoneraciones que son constitucionales también, que esas no se modifican por Sí, ley, la educación digamos, privada, ¿no? por ejemplo. Pero hay otras que tienen que ver con distintos regímenes de promoción de inversiones y con impuestos que nosotros hemos ido también de alguna manera haciendo casi que desaparecer, como el caso del impuesto al patrimonio. Y ahí yo vuelvo a esto que vos decías, Julieta, del que gane más el que tiene más, ¿no? Que gane más el que tiene más, no es solamente que pague más, sí, que gane más sería que pague más el que tiene más. No es solamente que pague más el que gana más. Esto era lo que quería decir, ¿no? El que gana más, bueno, producto que hay trabajadores que tienen mejores ingresos que otros, está bien que paguen más que los que tienen peores ingresos. Pero el que tiene más no es solamente el que gana producto de un salario, es el que acumula, ¿no? Exacto. Es el que tiene propiedad en dimensiones que también le permiten tener una serie de ventajas, porque cuando se dice a veces que si yo grabo la propiedad y grabo la renta, estoy grabando 2 veces, no se tiene en cuenta que la propiedad también es producto de una acumulación anterior, que en muchos casos no fue grabada adecuadamente, pero además que la propiedad establece un montón de ventajas para las personas. Tener propiedad, y no hablo de tener la propiedad de una casa, ¿no? Tener propiedad de medios para producir, tener grandes fortunas, establece un montón de ventajas que no solamente pasan por lo que uno gana, ¿no? Hubo un intento donde el gobierno del Frente Amplio, el segundo, con Mujica, del ISIR, el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales. Y la Suprema Corte de Justicia lo dejó de lado. Porque además me parece que ahí donde aparecen los intereses distintos que hay en la sociedad, ¿no? Porque yo quería volver a la campaña, porque me parece que se está enrareciendo la campaña. ¿Digo en qué? Lo de Charles Carrera. Lo de decir que el plebiscito es la hecatombe en Uruguay, si gana el plebiscito. Lo de mover capitales, ¿no? Que se cambia de los bonos en pesos a bonos en dólares, ¿no? Que no es fuga de capital, no se están haciendo inversiones, son si consideran inversión en la compra de papeles, sí, ¿no? ¿Cómo ves eso? Mirá, lo primero que me tiene muy impactado, no tanto por sorprenderme, sino por la dimensión, ¿no? Es el terrorismo verbal tremendo con el tema del plebiscito, ¿no? Venimos de años, de quinquenios, donde la derecha era la que colocaba los plebiscitos, ¿no? Vivir sin miedo, la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Iniciativas todas regresivas, todas de recortes de derechos, de garantías para los ciudadanos, siempre construidas sobre la base del miedo. Siempre construida sobre la base del miedo, ¿no? Y ahora allanamientos nocturnos. Y ahora allanamientos nocturnos, pero además cuando hay una propuesta que surge de la sociedad, que surge de organizaciones populares, sociales y políticas populares, que no es una propuesta derogatoria de una ley, es una propuesta que justamente tiene un carácter propositivo, con puntos
de transformaciones, de cambios concretos, el miedo de vuelta, ¿no? Ahora el miedo no es el plebiscito del miedo, es el miedo para parar el plebiscito, ¿no? O sea, cuando la iniciativa viene para algo que implica una mejora en términos de derechos, de ingresos, de posibilidades para la mayoría de la gente, de vuelta al miedo, ¿no? De vuelta al miedo. Nada, yo creo que la política del miedo es una política paralizante, o sea, un pueblo que razona, vota, define en función del miedo, es un pueblo que no tiene perspectivas. No tiene perspectivas. La única perspectiva es defenderse de algo que lo amenaza, ¿no? Y yo creo que el gran diferencial de este plebiscito respecto de otros, incluso de otras iniciativas de la izquierda que han sido más bien defensivas, es que este es un plebiscito que va para adelante, es un plebiscito que le propone al conjunto de la sociedad una alternativa. Le dice, no queremos dejar el sistema de seguridad social como está, tampoco como estaba antes de la reforma del gobierno. Sabemos que hay que hacer una reforma de la seguridad social profunda, pero queremos hacerla sobre la base de mejorar las condiciones de las personas, no de empeorarlas, ¿no? Y entonces establece 3 puntos que son un punto de partida, digamos, una primera base para dar una discusión global. El punto de partida es decir, no puede haber jubilaciones y pensiones mínimas por debajo del salario mínimo, totalmente razonable y justo. No podemos mover la edad jubilatoria cuando se le ocurre a un gobierno, ¿no? Agravando, empeorando las condiciones de las personas, porque se habla de la edad jubilatoria y mucha gente responde, o alguna gente responde, algunos dirigentes, sobre todo, no, pero lo que pasa es que vivimos más años. Vivimos más años, sí, la expectativa de vida aumentó. Ahora, no tiene la misma expectativa de vida un pobre que un rico. ¿No? Y la gente no llega en las mismas condiciones a los 65 años, dependiendo de las actividades que ha desarrollado, de condiciones que muchas veces tienen que ver también con el ambiente, con el contexto social, ¿no? Entonces, le estás diciendo a mucha gente que no se va a poder jubilar nunca. No le estás diciendo solamente que va a tener que trabajar 5 años más. Le está diciendo a mucha gente que no se va a poder jubilar nunca, porque el que pierde el laburo a los 60, ¿dónde consigue otro trabajo? ¿No? Porque el que está deteriorado, su salud está deteriorada, está afectada por haber trabajado en actividades muchas veces que exigen un gran esfuerzo físico o en condiciones que no son las mejores. ¿Cómo hace para seguir trabajando? Entonces, es algo muy despiadado, muy cruel, ¿no? Y cuando uno quiere poner una especie de medida cautelar en la Constitución que diga, si querés mover la edad jubilatoria me vas a tener que consultar como pueblo, te dicen que estás haciendo algo que es una locura, ¿no? Después, bueno, el tercer punto, el de la SAFAP, la madre del borrego, digamos, como dicen, ¿no? O sea, en realidad es un sistema totalmente injusto, entre otras cosas, porque se obliga a los trabajadores, los que hablan de confiscación, obligaron a los trabajadores, nos obligaron a los trabajadores a que nuestro dinero esté en una empresa financiera, en una sociedad anónima. Eso no es un acto voluntario, no es un acto libre, es una obligación que impuso el Estado. Alguna gente se le dio a elegir en algún momento, ahora ni siquiera eso, porque la última ley lo extendió y lo hizo obligatorio. Entonces, frente a esto, hasta el terrorismo estatal también. Total, frente a esto, el terrorismo verbal, el miedo, a mí me parece que establece algo muy jorobado para la democracia, ¿no? Que es la idea de que una cosa, Gonzalo, también tenés fuego amigo, ¿no? Sí, ha habido discusiones dentro de todos los espacios. Declaraciones de que estamos al borde, sería un caos. Sí, las escuché. Y a mí me parece que está muy bien discutir y que haya posiciones distintas también dentro del frente, y de hecho nos dimos libertad de acción porque hay otros argumentos, otras posiciones también que se expresen. Lo que no me parece bien, lo haga quien lo haga, es establecer escenarios apocalípticos que hagan que las personas vayan a votar atemorizadas, ¿no? O sea, con una especie de amenaza latente de que si deciden algo distinto a lo que quieren algunos dirigentes que decidan, entonces se va a caer el mundo. Esa no es la función de los dirigentes políticos. Nuestra función no puede ser ni generar miedo, ni decir no vamos a poder resolver las cosas si ustedes votan algo que nosotros no queremos. Eso no. La ciudadanía va a decidir el camino, y la función de los gobiernos es implementar esas decisiones y buscar estrategias para que sean decisiones que globalmente
le hagan bien a la sociedad. Y yo creo que dar estos pasos además es bueno para la sociedad. Después, bueno, vos traías el tema también de la solicitud de desafuero de Charles Carrera, es un tema diferente, ¿no? El Frente en esto, yo creo que procedió como debe proceder, que es que ante un pedido del sistema judicial, digamos, procedente de la justicia, habilita que la persona sea juzgada, sea investigada. Eso está muy bien porque los fueros son una institución que fue creada para defender la libertad de opinión de los legisladores, el no ser afectado en sus garantías por el hecho de tener una u otra opinión política. No son para inhibir actuar a la justicia frente a acciones que puedan ser sospechadas de algún tipo de violación a normas que existen en el país. Entonces está muy bien y fue muy rápida la actuación del propio senador Charles Carrera y del Frente Amplio, decir, renuncia a la banca para poder ser juzgado, ¿no? Ahora a quien le compete decir si cometió un delito o no cometió un delito y cuál es la consecuencia de eso es a la justicia. No es un linchamiento mediático, digamos, ¿no? Me parece que eso es otra historia, ¿no? Uno puede tener opiniones, pero es la justicia la que tiene que emitir una opinión ahí, y creo que la decisión de dejar la banca para poder ser juzgado es una decisión correcta. Gonzalo, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo no quería dejar de preguntarte qué te parece de la experiencia de los progresismos de la última década. No sé, digamos, qué aprendizaje después de esa era se puede tomar para una futura etapa de progresismos en América Latina. Bueno, yo creo ¿Qué hacer y qué no hacer, digamos? Sí. Bueno, es una gran pregunta y es una pregunta que nos carcome, ¿no? Desde hace tiempo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Y ahí está lo que uno también se propone y lo que después también las condiciones de la realidad te van de alguna manera imponiendo. Pero yo creo que hay algo que es muy importante y por eso decía esta frase, que es no caer en el posibilismo, ¿no? No caer en esa idea de que esto es lo que se puede y no te muevas de acá, porque eso angosta, ¿no? Hay una idea restrictiva de que la política es el arte de lo posible. Sí. Esa es la idea restrictiva, ¿no? Sí, sí. Un concepto del realismo político que es hasta acá se puede y más allá de esto no se puede. Y el otro extremo podría ser el voluntarismo de creer que cualquier cosa que uno quiera hacer la puede hacer, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. No, hay límites que son propios de las decisiones que toma la ciudadanía en primer lugar. Ese es un límite y está muy bien que la política, en cualquiera de sus expresiones, tenga ese límite, el límite de la opinión de la gente, de la decisión democrática de la gente. Hay un sistema que condiciona en muchísimos aspectos. Ahora, la única forma de mover los límites injustos que impone ese sistema es tensándolos a partir de decisiones que busquen cambios a favor de la gente y no a favor del sistema en sus aristas injustas, ¿no? Entonces, yo creo que un aprendizaje es que tenemos que ir adelante, que tenemos que hacerlo con nuestros pueblos, no lo podemos hacer solamente en función de una legitimidad de origen que surge de las urnas, que surge del apoyo popular a una propuesta, sino que esa legitimidad de origen hay que llenarla de contenido y es una legitimidad que se tiene que seguir alimentando, renovando, potenciando con la participación de la gente. Eso te permite ir más profundo, te permite ir más pegado a lo que el pueblo realmente necesita y quiere, ¿no? Entonces, no alejarse de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, pensar también en que siempre se puede hacer un poco más porque la vida de las personas que están en peores condiciones sea una vida mejor, y tener claro que eso no se puede hacer sin afectar privilegios también, ¿no? Así que creo que hay un desafío muy, muy interesante ahí, y un desafío que tiene que ir acompañado también de un trabajo fuerte de la fuerza política, ¿no? Es el gobierno, pero no es solo el gobierno. Se gobierna desde el gobierno y se gobierna también participación social, con gente organizada, con gente discutiendo, abriendo, con imaginación política, con mucha imaginación política. Creo que ese es un aprendizaje. Bueno, Gonzalo, un gusto y un placer tenerte aquí en Legítima Defensa Segunda Dosis. No, un gusto para mí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Arriba. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos.
desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Seguimos con Legítima Defensa, segunda dosis. Y por suerte tengo el gusto de estar acá con mi compañera, hermana y amiga Sofía Pinto Román. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Juli. Hola, ¿todo bien? Bien, ¿y tú? Bien. Y bueno, y tenemos también el placer de presentar a nuestra siguiente invitada de la noche, Patricia Soria, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches para ustedes. Qué placer, acá este paneo de 3 mujeres. ¿No? Mujeres jóvenes al poder. Claro. No se tiene todos los días este gusto y este privilegio, así que muchas gracias. Gracias por venir. Por favor. Bueno, Patricia, estamos en plena campaña electoral. Quisiera preguntarte qué rol estás cumpliendo en esta campaña, cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo. Bueno, estamos viviendo como siempre, como una militante, que eso es lo que primero me define. Antes que todo me defino como militante, así que de esa forma es que lo estamos viviendo, acompañando cada instancia en que los compañeros y compañeras ponen un puesto de reparto de materiales. Ahora, bueno, llegó la lista, finalmente estábamos con ese proceso, esperando que la Corte Electoral aprobara la lista, ahora ya se aprobó, así que ya estamos con la lista en la calle también, estamos con todo ese proceso del doblado de la lista, preparar los sobres para mandarlos. Claro. Todo lo que la gente muchas veces no ve, digamos, pero que pasa atrás en la campaña, ¿no? Exacto. A veces también hay como un preconcepto de que los compañeros y compañeras que están ocupando roles circunstanciales en algún espacio están como muy lejanos a esa actividad, y en realidad no es nuestro caso. Nosotros participamos siempre de todo el proceso, lo que tiene que ver el doblado de las listas, el encarte, prepararlos para que vayan a las coordinadoras, para que estén ese día, esa jornada en cada circuito, y bueno, se disfruta mucho, ¿no? Son jornadas extensas, mate por medio, en donde, bueno, también se van afianzando los vínculos, que es la cosa linda también de la militancia. ¿Cómo analizás esta campaña? Porque hemos hablado incluso acá en semanas anteriores en Legítima Defensa, que parece una campaña en general, no solo en el Frente Amplio, pero como más... menos ruidosa quizás que campañas anteriores, en esto incluso ruidosa literalmente, ¿no? Como que
en la campaña anterior, no sé, siento que a esta altura había mucho más altoparlantes y banderas en todas las casas, en los autos. Y hablo en general, no solo del Frente Amplio, pero no sé si compartís esta visión o sentís que está como que está bien activa la campaña. Sí, la verdad que nuestra agenda está full. Así que no te puedo decir que está chata la campaña. Claro. Porque la verdad es que no. Y bueno, aparte también estamos tratando de compatibilizar toda la agenda institucional. Porque, bueno, una no es que renuncia al lugar en donde está. O sea, la Junta tiene que seguir funcionando, la Junta Departamental de Montevideo. El rol de la presidencia de la Junta es un rol muy exigente también, que exige que, bueno, que la Junta debe estar representada en todas las actividades que realiza. La Intendencia también sigue haciendo actividades y por supuesto que también hay que estar y acompañarlas, así inaugurando espacios públicos, calles, bueno, programas, políticas, y hay que continuar con todo eso, sumado a, por supuesto, que las demandas de vecinos y vecinas, porque las preocupaciones se mantienen y hay que estar, hay que ponerles la cara y hay que también prestar oído para eso y ponerse manos a la obra. Entonces, bueno, nuestra actividad realmente es muy activa y yo creo que puntualmente en cuanto a la campaña hay dos análisis para hacer. Uno en cuanto al tono general de la campaña, que ahí, bueno, se ve un poco, lo que pasa es que hay un tema de nivel también en la campaña, ¿no? Yo creo que responde también a eso. Vemos, bueno, estos spots de gimnasio, vemos a Tribilín amordazado, ¿no? Vemos estas cuestiones que tampoco cooperan mucho para que haya otro tipo de tono de repente en la campaña, para que se preste más al debate, para que se preste más al intercambio de ideas. No se está prestando mucho para subir el nivel de la política. Y después yo creo que el otro análisis responde a lo que es la interna del Frente Amplio, cómo estamos viviendo nosotros la campaña. Y bueno, y ahí vemos una fórmula espectacular que se súper complementa, ¿no? Con Carolina, con Yamandú, recorriendo el país, yendo a los lugares más remotos, en donde de repente no se hace pie de la manera en que debería hacerse. Bueno, la fórmula se tomó ese compromiso de recorrer el país. Entonces, bueno, yo ahí veo también mucha actividad que me enorgullece. Y quisiera preguntarte con respecto a las medidas propuestas del Frente Amplio para un eventual gobierno. ¿Qué podrías decirnos de esas medidas que a vos te entusiasmen, que te parezca que con esto realmente estaría genial un futuro gobierno del Frente Amplio para vos? Bueno, yo creo que primero que nada hay que decir que el programa es muy sólido. Exacto. ¿No? Y que estas medidas también lo que intentan es afinar un poco lo que se definió como fuerza política, que es un proceso muy participativo, ¿no? Esto hay que decirlo, el programa no se hace en 4 paredes, por 4 cerebros, sino que es un proceso muy largo y arduo que lleva mucho trabajo para generar los consensos necesarios para presentar ese documento que representa toda la fuerza política. Y que después digan que no existe, ¿no? Encima, por suerte el Pacha en un tuit le mandó enseguida el link para que Delgado tomara conocimiento del programa. Pero bueno, y estas medidas yo creo que lo que intentan es afinar un poco más y brindar un poco más de certezas acerca del cuál es el plan de gobierno del Frente Amplio con Yamandú a la cabeza. Entonces yo creo que es muy importante esta cuestión de resolver las angustias de la gente. Y en este sentido hay medidas muy concretas que tienen que ver con eso, que tienen que ver con, asegurar que los chiquilines y chiquilinas estén en sus centros educativos, que los chiquilines y chiquilinas puedan tener un plato de comida también en el centro educativo, porque hace de las veces de ese plato de comida que no llega al hogar por la situación en la que estamos, ¿no? Sumergidos económicamente. Entonces yo creo que por ese lado es muy importante las medidas para tratar de dar ciertas certezas, ¿no? También en cuanto a la situación de la juventud, ¿no? Porque, bueno, campea el desempleo, es muy difícil poder pensar en un futuro claro, poderse programar la vida cuando no tenemos las certezas de un salario que llegue a los niveles dignos de vida. No, estamos en un momento muy complicado a nivel país. Uruguay precisa crecimiento económico. Eso también es otra de las cuestiones importantísimas de estas medidas, porque sin crecimiento económico Uruguay después no va a poder generar una redistribución de esa riqueza de forma equitativa. Entonces son varios los puntos en que tenemos que atacar. La población en situación de calle ha crecido enormemente y ahí yo creo que hay una cuestión que es una tríada que tiene que ver con la gente en situación de privación de libertad, ¿no? Con estas terribles noticias que tuvimos el otro día, con personas que fallecieron en un incendio adentro de la cárcel. Esas personas
que no están teniendo un correcto trato en cuanto a la vulneración de todos sus derechos humanos, pero que tampoco tienen una oportunidad cuando salen de la privación de libertad. Y ahí se engancha con este tema de las personas en situación de calle, porque mucha gente termina en situación de calle, ¿no? Porque no tiene una oportunidad. Y el otro tema que también me parece que va de la mano con estos dos temas es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental cobró mucho protagonismo en lo que fue la pandemia, porque todas las personas salimos golpeadas de esa situación, pero las que menos recursos tenían más golpeadas salieron, como siempre sucede, porque menos oportunidades tenían, porque tenían que compartir, por supuesto que en espacios chicos muchas personas, y eso genera y nos golpea de forma insana. Y eso es un debe a nivel estatal, ¿no? Porque incluso los programas de salud mental que hay hace años que son insuficientes, es decir, tenés que, hasta que se lleva un comité de evaluación, ¿no? Por ejemplo, en salud pública, que hay un comité de evaluación y les dan como vales por 4 o 6, o no sé, la cantidad específica de sesiones, ¿no? Pero también se categoriza a los pacientes y la mayor parte de la gente en realidad no puede acceder en ese caso a ese dispositivo, entonces tiene que pagar por su cuenta, si puede, el acceso a una terapia, a poder ir a ver un psicólogo, una psicóloga, o un psiquiatra incluso, ¿no? Entonces, pienso que eso también es un debe que es algo que en lo que habría que enfocarse, porque se habla mucho de la salud mental, ¿no? Pero creo que también hay algunos programas existiendo que quizás necesitan como inversión de tiempo, de pienso y de recursos para que mejoren. Se habla mucho de salud mental, pero se sobrevuela el tema. Y Claro, también yo cual. siento que no se lo atraviesa con una mirada de clase, ¿no? Y eso me parece fundamental en este tema también, porque la salud mental no puede, o sea, la atención no puede ser un privilegio, es un derecho. Y debemos abordarlo como tal, teniendo en cuenta que hay distintos puntos de partida y que todo el mundo debe poder acceder a una atención en salud mental de calidad, que no puede ser un privilegio. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con la prevención, que es otro de los temas que tampoco se pone sobre la mesa, porque lógicamente no llegamos ni siquiera a atender a las personas que lo necesitan, menos y más lejos estamos aún de hablar de la prevención. Y el otro foco son, por supuesto, que las adicciones, ¿no? Ahí tenemos también otro problema que también está atravesado por una cuestión de clase, ¿no? Que tampoco siento que se ponga así sobre la mesa y es una gran preocupación de la sociedad uruguaya. Uno recorre los distintos barrios de Montevideo y recorre los distintos departamentos del país, siempre encontramos una mamá muy preocupada por la situación de su hijo, de su hija, y más aún cuando esa persona está en situación de vulnerabilidad económica. Claro, no, y andando en esto de las interseccionalidades también, la feminización de la pobreza, que muchas veces las madres jefas de hogar en hogares monoparentales aunque quisieran, no podrían acceder a un dispositivo de salud mental porque no tienen ningún tipo de recurso ni de red de apoyo. Entonces, también porque siento que cuando llega un momento en el que la economía está en un momento complicado y hay temas como de base, ¿no? La seguridad y la educación que son generales, quizás lo que pende de un hilo o es difícil es ver esa mirada transversal e interseccional y que siga estando la mirada de derechos, la mirada que justamente siguen siendo más vulneradas las personas en situación de pobreza y las mujeres en situación de pobreza, las mujeres racializadas en situación de pobreza, como que no sé si también en eso, pensando en un eventual gobierno, se va a hacer énfasis justamente en que esa interseccionalidad siga estando, que atraviese todos los planes, los programas que se hagan. Te agradezco esa intervención, Sofía, siento que estamos hablando el mismo idioma y no es casual, es en realidad porque tenemos una perspectiva de género también que atraviesa estos análisis y que también es otra carencia en la campaña. Uno de los temas que más se está hablando y que se pone sobre la mesa es la infantilización de la pobreza, es la situación de nuestros niños y niñas, y lo hablan todos los partidos. Ahora, poco se escucha decir de que detrás de esos niños y esas niñas hay mujeres solas, que tampoco saben cómo salir de esa situación de pobreza y que esa pobreza es lo que están heredando, ¿verdad? De esas madres que están solas con esa situación, haciendo lo que pueden para salir adelante, en donde hay una soledad institucional, que esa soledad termina siendo violencia institucional, porque hay una situación así terrible en donde el Estado no termina de tirar un salvavidas para que salgan adelante. Así que yo creo que este tema también es muy importante
transversalizarlo con perspectiva de género, con perspectiva también étnico-racial, porque sin duda alguna que la pobreza tiene cara de niña, pero también tiene cara de niña afro. Las personas afrodescendientes son las personas que más viven en los asentamientos de nuestro país, que les cuesta mucho más completar la educación en nuestro país y que una vez que logran pasar todas esas barreras institucionales también para conseguirlos con una resiliencia enorme, después se les dificulta también terriblemente para poder completar una trayectoria profesional y de esa manera poder ascender en la escala jerárquica social en la que nos toca vivir. Así que bueno, yo creo que son muy importantes poner estas perspectivas sobre el relieve. Y además está vinculado también con la cuestión de la convivencia ciudadana, ¿no? Que muchas veces, al menos en este último periodo, con por ejemplo modificaciones punitivas en la LUC y en algunas legislaciones, donde problemas sociales las termina resolviendo solamente la policía. ¿Cómo ves vos el problema de la convivencia conectado con lo que veníamos hablando? ¿Cómo abordarlo desde otras miradas para justamente generar otra perspectiva en temas de seguridad, que es uno de los temas de más relevancia en la ciudadanía? Yo creo que tenemos que luchar contra la guetización, ¿no?, de los territorios. Siento que los territorios están cada vez más compartimentados, en donde, determinada clase de persona vive en determinado territorio y no cruza las fronteras de ese territorio, y lo que termina pasando es que hay una fractura social muy importante, en donde, hay determinados códigos de socialización, hay determinada cultura delimitada por esos límites. Y eso no nos puede pasar, porque nuestro país es el país en donde el hijo de Zapatero terminaba sentado en el Parlamento, ¿no? Aquello que pregonaba el vallismo. No nos puede pasar terminar en esa fractura social, en esa polarización, porque todo eso por supuesto que termina en un gran resentimiento, termina en una gran crispación social, y yo creo que hay un elemento que puede surcir de alguna forma todo esto, que es la cultura. La cultura como refugio, como herramienta, en este sentido de salir adelante y también de surcir. La cultura como derecho humano, por supuesto, el acceso a la cultura, pero también de producir cultura, de generar cultura. La cultura también como un elemento que hace girar la rueda de la economía, ¿no? La cultura siempre es la hija pobre de los presupuestos. Sin duda. Siempre... Sí lo sabrá Julieta. Sí, es la relegada, la cultura, ¿verdad? A mí me parece que la cultura tiene que tener en estos tiempos un rol protagónico en el presupuesto, en el próximo presupuesto, y un rol protagónico en cuanto a las políticas, porque ahí hay una llave muy importante para que sea refugio para tantas personas que lo necesitan. Que la cultura también suele ser una de esas cosas que justamente en situaciones como más de emergencia se toma como secundaria, ¿no? Esto como que decíamos, es como, esto es algo como si no fuese esencial. Tal cual. Para el desarrollo. Se habla mucho del deporte, por ejemplo, para salir adelante de algunas situaciones que nos encorsetan y que nos oprimen, pero yo creo que en la cultura también hay una llave muy importante que pocas veces la divisamos, y es aquello que decía Lorca, el pan para el espíritu, ¿no? Hablamos mucho del pan para llenar la panza, que es fundamental y eso es lo primero, pero también alimentar el espíritu y ese crecimiento personal que sin duda alguna que está en la cultura. Y además, ya que mencionábamos el vallismo y la cultura, se me viene a la cabeza, me es inevitable pensar en el legado de Justino Zavala Muniz, ¿no? Como un gran referente de las políticas culturales en Uruguay. Con esto voy a que Uruguay tiene mucha experiencia de políticas culturales y es realmente una pena que no estén sobre el debate público a la hora de pensar políticas como algo fundamental, ¿no? Sí, para el Partido Colorado la cultura siempre fue un elemento central. Para el vallismo la cultura era un elemento central a la hora de elaborar las políticas, a la hora de gobernar. Y obviamente que el pueblo uruguayo es muy culto, como se dice siempre, y siempre se señala desde el exterior, porque tuvo esa conducción desde muy temprano, y tuvo esa visión de alimentar al pueblo con cultura. Y es otra de las banderas que ha dejado tirada también el Partido Colorado con esta pérdida de vallismo. Entonces, se imaginarán que yo como vallista levanto esa bandera que también levantaba Alba Roballo, que fue la ministra de Cultura de ese gobierno de Pacheco, en donde, lógicamente ella renuncia a ese ministerio ante las medidas prontas de seguridad que acaban con la vida de estudiantes que también estaban allí reclamando por medidas muy, muy justas. Bueno, Patricia, vamos a ir un pequeño corte y seguimos conversando en este programa de Legítima Defensa Segunda Dosis.
En Brou renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brou Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brou Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brou Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brou Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brou Mastercard Débito, entra en recompensa.brou.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brou Mastercard Débito. Usalas para todo. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a quienes nos están acompañando. Recuerden poner el hashtag, poner like, suscribirse, hacer comentarios, sumarse a la comunidad de Caras y Caretas, que es lo que sostiene este proyecto. Bueno, Patricia, antes de ir al corte mencionaste y empezamos a hablar del Partido Colorado. Y a mí me interesa mucho meternos quizás en como una cosa más de analítica, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos justamente la transformación del Partido Colorado? Y además, más que nada, me gustaría saber si el vallismo sigue existiendo dentro del Partido Colorado para vos en este momento, como está armada la cuestión interna. Bueno, yo por supuesto que lo que me refiero al Partido Colorado siempre es desde el respeto y desde el cariño, porque le tengo realmente mucho respeto y mucho cariño al Partido Colorado, que siempre ha sido a lo largo de toda la historia un gran generador de vallismo y lo sigue siendo en la actualidad. El Partido Colorado genera vallismo, genera cuadros políticos importantes. Dentro de la juventud podemos ver exponentes que tienen gran proyección, que tienen una mentalidad vallista, o sea que eso primero que nada. Mi experiencia dentro del Partido Colorado fue muy buena desde lo formativo. La verdad es que tuve muchas horas de asamblea, muchas horas de convención. Eso me formó muchísimo. Pude participar en instancias de elecciones internas que me permitió llegar a la convención y discutir en pie de igualdad con los expresidentes de la República, ¿no? O sea, realmente en ese sentido para mí fue una experiencia formativa espectacular. Mi misión fracasó, por supuesto. Mi misión era devolverle al Partido Colorado, contribuir a devolverle al Partido Colorado esa pata de izquierda que tuvo a lo largo de su historia, que era ese vallismo primigenio de José Valle Gordóñez. ¿No? Ese vallismo del que hablábamos antes de la pausa, que tenía en el centro de su accionar, por ejemplo, la cultura, ¿no? Que tenía una mirada también con perspectiva de género, ¿no? Fíjense que Pepe Valle escribía en el diario El Día,
ese diario El Día que él sacó al vintén, porque la población no tenía la posibilidad de informarse. Entonces él, para que la población tuviera el derecho a informarse sobre las noticias que sucedían en el país, sacó el diario El Diario El Día, lejos del país estaba, a un vintén, ¿no? Y en ese diario él escribía bajo el seudónimo de Laura, ¿no? Bajo ese seudónimo de Laura, él escribía columnas de opinión hablando sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos que faltaban, ¿no? Para conquistar. Y tenía grandes debates, acalorados debates con varones políticos de la época que se negaban porque la ponían en una situación de minoridad a las mujeres. Bueno, todo eso, yo creo que el Partido Colorado lo fue perdiendo de alguna forma porque tomó mucha más relevancia y mucho más protagonismo el ala riverista del Partido Colorado, ¿no? Sucede en un momento de la historia el golpe de Terra, en el 33, y en el golpe de Terra el partido queda muy herido, muy herido. Y allí vemos cómo la balanza de alguna forma se desequilibra. Y lo que había tenido gran protagonismo hasta ese momento, que era el vallismo, empieza a amainar y empieza a subir esa otra ala del partido, que es el riverismo. Carlos Fedele, que es un politólogo que quiero mucho, un gran vallista, tiene un libro que se llama No les perdonaremos nada, que relata de forma muy buena, hace un análisis muy exhaustivo de toda esa época, y lo que conceptualiza es como trauma, que se genera un trauma muy importante en el partido que de alguna forma no se logra zanjar. Y la forma en que se zanja es decir que en realidad a partir de ahora somos todos vallistas, ¿no? Entonces la etiqueta vallismo, de alguna forma, a partir de ese momento, le empieza a pertenecer a todo el partido. Y eso explica de por qué después tenemos un Pacheco Areco que lejos tenía el vallismo, pero que su agrupación decía vallismo en la etiqueta. Entonces se empieza a transformar en una etiqueta, pero vaciada en realidad de contenido, vaciada de acción política. Un riverista podía ser vallista, un pachequista podía ser vallista. Todos son vallistas. Jorge Lo Valle, más parecido al Sanguinetti. peronismo que tuvimos. Estaba básicamente. pensando en eso. Bueno, No ¿sabes son qué es? Que todo el peronistas. mundo, o sea... Empieza a pasar esa cuestión del estiramiento conceptual, Claro. como decimos en ciencia política, el estiramiento conceptual, ¿no? Todo parece que entra adentro del vallismo y lo que termina pasando es que, lo vaciamos de contenido, que termina siendo una cáscara y que eso nada significa. Entonces eso es lo que pasa en el día de hoy, que, todos son vallistas, ¿no? Para mí fue como una cosa bastante traumática también, pero intenté dar esa batalla de volver a cargar de contenido esa etiqueta del vallismo adentro de la estructura del Partido Colorado, de alguna manera regando con savia nueva ese viejo tronco, pero no logramos no logramos completar esa misión, y en paralelo nos pasaba que cada vez que nosotros íbamos a militar una causa, cada vez que reconocíamos en la agenda un tema que nos era de interés, nos encontrábamos en la calle militando con la gente del Frente Amplio. Nos encontrábamos con el pueblo frente amplista militando las causas que nosotros reconocíamos como vallistas. Y allí fue que se fue generando naturalmente ese vínculo político, pero también afectivo, también humano, en donde nos reconocimos como compañeros y compañeras, en donde nos reconocimos como pares, y en donde nos dimos cuenta que en realidad podía prosperar ese proyecto vallista en el Frente Amplio. Yo quería justamente hacerte esa pregunta. ¿Qué del vallismo te resuena en el Frente Amplio? ¿Tú sentís que hay algo del vallismo que corresponde a lo que se piensa desde el Frente Amplio, por ejemplo, la forma de ver la sociedad? Sí, claro, sí, por eso es que nosotros, decidimos con el movimiento El Barroballo, movimiento que formamos en el 2016, apostar al proyecto político del Frente Amplio. Nosotros, por supuesto que reconocemos dentro del Frente Amplio, dentro de lo que fueron sus gobiernos, medidas que son muy vallistas, ¿no? Que tienen como centro la justicia social, que era la bandera de Pepe Valle. No se brega por un Estado que sea reducido dentro del Frente Amplio, todo lo contrario, no es un Estado que te dice manejate, ¿no? Como es el Estado actual que tenemos, sino que es ese escudo de los débiles, como decía Valle Ordóñez. Eso es lo que debe ser el Estado, y eso es lo que reconocemos entre los principios del Frente Amplio. Además de que hay algo fundamental que se pregona en el Frente Amplio, que es la fraternidad.
Y la fraternidad era algo fundamental para Pepe Valle y para el vallismo, que en esos tiempos se asociaba más a la solidaridad, en realidad, pero que viene de lo mismo, viene de esa raíz de la Revolución Francesa, viene de esos principios fundamentales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Y a veces mucho nos concentramos en hablar de la igualdad y de la libertad. Ahora la libertad más que nunca está tomando protagonismo en los debates y no precisamente con las mismas acepciones que... Claro, se ha ido transformando también, ahora que hablas de esto del estiramiento conceptual, pienso lo mismo, ¿no? Se ha ido transformando lo que se entiende por libertad. Claro. Sí, también hay un concepto de libertad positiva y de libertad negativa. Y entonces son muchos los conceptos que están en juego, pero aquella Revolución Francesa, y eso fue lo que dividía en ese momento el país a la mitad, ¿no? Los que estaban a favor de la revolución y los que estaban en contra. Y ese concepto de la solidaridad, ese concepto de la fraternidad, es muy importante que lo recuperemos para con toda la ciudadanía. Esto que viene de la mano también lo que conversábamos en el bloque anterior, de la crispación social, de los niveles de violencia. Bueno, es necesario que empecemos a mirarnos entre la ciudadanía con otra fraternidad. Y es ese estiramiento también conceptual el que ha permitido que el Partido Colorado haga una coalición con el Partido Nacional, porque a mí me pasa que mi primer recuerdo es de un gobierno frente amplista porque nací en el 97, entonces como que conscientemente mi primer gobierno fue el 2005, ¿no? Como que el que recuerdo que la escuela me decían el presidente es Tabaré Vázquez. Pero la gente más grande, todo el tiempo, como gente mayor de mi familia que te cruzaste, dice, era impensable que el Partido Colorado y el Partido Nacional estuvieran juntos, que eran como enemigos acérrimos. Claro. Me pregunto si justamente también este estiramiento conceptual y estos cambios internos son los que permiten, por ejemplo, que Andrés Ojeda en su spot en el gimnasio diga, sí, soy colorado, bueno, no sé, hizo dos, pero bueno, soy colorado, pero ante todo, más que colorado, soy coalicionista. O que los carteles de Bordaberry sean celestes, blancos y rojos, ¿no? Como esa cosa de la unión incluso a nivel gráfico. Sí, hay un lavado muy importante, esto que hablábamos de las etiquetas que se vacían de contenido. Y fíjense ustedes que Alba Roballo, la vuelvo a mencionar porque para mí es un faro fundamental de inspiración, que era una mujer muy vallista, que cuando se fue del Partido Colorado dijo, me llevo el vallismo a cuestas para fundar el Frente Amplio. Esa mujer repetía una frase de Luis Valle que era, a los blancos ni un vaso de agua, ¿no? Fíjense lo distantes que estamos, ¿no? de ese momento y de cómo funcionaba y cómo se interpretaba la política, la ideología. Bueno, yo no digo a los blancos ni un vaso de agua, porque en realidad sé que hay personas de buena fe en todos los partidos políticos, y es necesario también en estos momentos en que tengamos la capacidad de sentarnos en una mesa a dialogar sobre los grandes temas del país. Eso me parece importantísimo. Ahora, lo que sí es muy cierto es esta cuestión, ¿no? Cuando en su momento tengo que remontarme a cuando se discutía el tema de la concertación dentro del Partido Colorado, que nosotros obviamente que estábamos allí en la convención fundamentando en contra, en las barras, el movimiento Alba Roballo sostuvo una bandera que decía vallista no vota herrerista, ¿no? Nosotros por supuesto que nos afiliamos a esa concepción de la historia, a esa perspectiva de análisis de la historia, de las raíces ideológicas. Sanguinetti introdujo un concepto que en esto es fundamental, que tiene que ver con las familias ideológicas, ¿no? Y en este sentido, a mí me encantaría rescatarlo, pero de otra manera, de ver en realidad las familias ideológicas de otro punto de vista, y en este sentido con el vallismo, plantearlo que hay una familia ideológica con el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque Seregni era un gran vallista. Sí. Seregni era un gran vallista que vino como Alba Roballo, como Selmar Michelini, como tantos vallistas, vinieron a aportar a la construcción de este Frente Amplio, ¿no? Junto también con wilsonistas. Entonces, bueno, yo creo que ahora de alguna manera se ha rediagramado el sistema político y aquel bipartidismo que existía entre blancos por un lado, colorados por otro, y dentro de los colorados, esta gama que hablábamos, de los vallistas por un lado, los riveristas por otro. Bueno, ahora de alguna manera este vallismo que pierde esa carga conceptual, que se va lavando y que va quedando más al riverismo, que se alía con el Partido Nacional, bueno, de alguna manera tiene enfrente al vallismo que está
está representada en el Frente Amplio. Metámonos un poco en Montevideo. ¿En qué viene trabajando la Junta Departamental? Ahora están en receso, pero bueno, ¿cuáles son los temas que se han tratado? ¿Cuáles son las actividades que se vienen ahora, en los próximos días también? Bueno, ya mañana tenemos una actividad impostergable que tiene que ver con un homenaje al Teatro del Galpón por su aniversario, en esta cuestión de la que hablábamos de la cultura, de la importancia de la cultura. Bueno, desde la Junta Departamental de Montevideo vamos a hacer este homenaje al Teatro del Galpón en la sala de sesiones de la Junta. Es una forma también de jerarquizar el rol de los teatros independientes. El 11 de octubre también vamos a tener otro homenaje a otro teatro independiente fundamental en la historia de nuestro país, en la historia de la resistencia, como fue el Teatro del Circular. Es otra de las cuestiones en las que estamos también trabajando arduamente. Estamos viendo de también poder finalizar con algunos extractos de Memorias para Armar, una obra de teatro fantástica, muy sensible, que tiene que ver también con la memoria. Así que bueno, tenemos esas dos cuestiones que ya les paso el chivo para que vayan agendando. Mañana lunes, ¿a qué hora? Mañana a las 16 horas. A las 16 horas se lo maneja el Galpón. Exacto. Y bueno, estuvimos con varias inauguraciones. Estuvimos con la inauguración del tramo de Andes al sur, que ahora tiene el nombre de Germán Araujo. Tuvimos también la inauguración del espacio público Oscar Tassino. El otro día también participamos junto a la Intendencia de Montevideo del nombre de la calle, de la entrada al Faro de Punta Carretas, que ahora va a llevar el nombre de Ana Vinokur, la primera sobreviviente a la Shoah, al Holocausto judío. También ese espacio, ¿no? Hemos tenido, la verdad, que varias instancias muy gratificantes en este mes de la diversidad. Por supuesto que también tuvimos una actividad en cuanto a la diversidad. Hicimos, la inauguración de una muestra fotográfica, Montevideo es diversa, del fotógrafo Pata Ismendi. Lo acompañamos con un conversatorio con distintas organizaciones sociales que componen el colectivo LGTBIQ+. Y cerramos con la actuación del coro de varones gay de Montevideo. O sea que fue una actividad también muy linda. Hemos tenido también homenajes a por ejemplo, a Susana Pintos en la última sesión de Montevideo, de la Junta Departamental de Montevideo, también de Nibia Zabal Zagaray. La actividad de la Junta es muy intensa y les quiero invitar también a que puedan ver las sesiones en vivo todos los jueves por el canal de YouTube. Se habla mucho de la centralización, bueno, yo hablo mucho, no sé, de la centralización del país ahí en Montevideo, yo como persona que creció y vive en el interior, ¿no? Pero a nivel de Montevideo también se ve eso, es decir, justamente también imagino el municipio ve que hay una gran concentración de espacios de estudio, de las instituciones públicas. ¿Cuesta llegar a los barrios de la periferia? ¿Qué análisis haces también desde tu lugar como presidenta de la Junta de Montevideo del despliegue territorial en Montevideo y esas diferencias? Hoy también hablábamos como de que se generan guetos, o sea, como de la gentrificación, ¿no? ¿Cómo se ve eso en Montevideo? Sí, bueno, es cierto lo que planteás en cuanto a que, por ejemplo, la oferta educativa y cultural está concentrada en el municipio B y que eso genera fuertes dificultades. También es cierto que desde la Intendencia de Montevideo se ha intentado hacer una política descentralizadora de la cultura y democratizante para que llegue a los distintos territorios y bueno, tener esa presencia. Eso en cuanto a la cultura, pero también en cuanto a otras políticas, también con lo que tiene que ver con las políticas de género, con que en cada municipio de Montevideo haya una comuna mujer, asegurando esos servicios tan importantes de asesoramiento jurídico, pero también de atención psicológica y de apoyo a las mujeres en esa situación atravesando situaciones de violencia. Puede resultar quizás ajeno, pero los vecinos y vecinas de Montevideo se hacen sentir. Los vecinos y vecinas de Montevideo se acercan a la Junta Departamental de Montevideo, que también está en el municipio B, pero se acercan a la Junta Departamental de Montevideo, se comunican por las redes sociales también. Ese es un elemento nuevo que también acerca a la ciudadanía. Se comunican por correo electrónico, se comunican por teléfono. La realidad es que hay un vínculo muy importante entre la Junta Departamental y los distintos vecinos y vecinas de todo el territorio, y también con las distintas comisiones de trabajo. Hay una comisión, por ejemplo, puntual de la Junta Departamental de Montevideo, que es la Comisión de Asentamientos, que trabaja directamente
permanente pisando el territorio y recorriendo cada uno de los asentamientos de Montevideo y en vínculo constante con los vecinos y vecinas. O sea que, bueno, el vínculo es bueno. Una siempre igualmente tiene la sensación de que es poco. Esa también es la realidad. Entonces, bueno, cuando una pisa el territorio también trata de recordar cuáles son las potestades de la Junta Departamental, cuáles son los canales de comunicación para que los vecinos y vecinas no sientan tanto esa soledad institucional que sabemos que se suele sentir en algunos lugares mucho más fuerte. Yo quería preguntarte con respecto a eso, ¿qué balance político haces, ya que estamos llegando casi al final del periodo de la Junta y también casi al final del programa, digo, de este bloque? Porque hubo claramente mucho hostigamiento hacia Montevideo por parte, por ejemplo, del Partido Nacional. Al menos en el ámbito de redes y en el ámbito público se ha notado como una intensificación en tanto a los debates que han querido instalar sumamente hostiles, ¿no? Entonces yo quería preguntarte un poco un balance, agregando eso como elemento, y a su vez una perspectiva. ¿Tú crees que realmente la derecha puede tener la posibilidad de, por ejemplo, disputar la Intendencia de Montevideo o querer como disputar un poco los territorios de Montevideo con estas políticas que están llevando adelante, tipo políticas de campaña, digamos? Bueno, yo creo que esa es una decisión de la ciudadanía. La ciudadanía hará el análisis correspondiente y, bueno, analizará si estuvimos a la altura de las circunstancias o no. La realidad es que nosotros hemos dejado todo en la cancha. Yo siento que el tiempo se fue volando, siento que me quedo con un montón de debes y de cosas para hacer, para concretar. Siento que el tiempo se me fue como agua entre los dedos. Esa es la realidad. También siento que, bueno, la coyuntura fue muy desafiante en cuanto a las distintas cuestiones que azotaron, ¿no? al país y a Montevideo. La pandemia, por supuesto, pero también tuvimos la crisis hídrica, tuvimos sequía, también recortes a nivel presupuestal, que eso fue complejo, ¿no? de transitar, pero yo creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Estoy orgullosa de lo que fue este gobierno, esta gestión de la Intendencia de Montevideo y también de lo que pudimos hacer del legislativo departamental. Y en cuanto al clima político, a veces está Twitter y a veces está la realidad. Y la realidad es que no siempre los jueves nos encontrábamos con la oposición de Montevideo presente. La realidad es que no siempre nos encontrábamos con una oposición dispuesta a dar debates en donde hay que darlos, que no es en Twitter, que es en la sesión, que para algo es que fuimos elegidos y elegidas por la ciudadanía para representar al pueblo montevideano, en la toma de decisiones, pero también en la toma de posturas políticas. Entonces, Twitter es un micromundo y ahí hay varios que son guapos, pero después cuando llega la sesión no están. Entonces eso también me gustaría que la ciudadanía lo tenga claro. En ese sentido, la bancada del Frente Amplio está compuesta por 18 ediles y edilas que hemos estado todo el tiempo en las comisiones legislativas, en cada una de las sesiones. Hemos estado siempre a disposición para dar todos los debates que haya que dar sin rehusar a darlos. Sí hay que, por supuesto, marcar como un hito de lo que fue la gestión, que fue el intento de juicio político a la intendenta de Montevideo, ¿verdad? A nuestra actual candidata a vicepresidenta Carolina Cose. Eso fue un hito sin precedentes, sin precedentes y lo dijimos en ese momento que fue, bueno, un grito desesperado de un berrinche, porque no lograban tener a la intendenta sentada en la junta para, bueno, subir esa foto en el banquillo de los acusados, ¿no? Como esas imágenes históricas de la Inquisición, ¿no? Teniendo a esa mujer que se la juzgaba por bruja. Bueno, no lograron tener a la intendenta de Montevideo sentada en el banquillo de los acusados en esa foto, hicieron el gran berrinche exagerado de hacer de intentar hacer un juicio político que fue desbaratado en el Parlamento. Desbaratado además después de chats que trascendieron del Partido Nacional porque ellos también tenían miedo de ser juzgados por sus propias acciones. Entonces, bueno, yo creo que de eso la ciudadanía podrá juzgar, evaluar y votar en consecuencia. Muchas gracias, Patricia Soria, por habernos acompañado. Nos vamos a un corte y ya venimos con el café con Poppy. Muchas gracias. Y hasta ahora venimos bien.
La primerísima politización fue la del presidente de la República en la calle Pou. En este programa tenemos dudas existenciales. ¿Dónde está Robert Silva, no? ¿Quién? ¿Dónde está Robert Silva? ¿Quién? Entrevistas. El Partido Colorado se vació de vallismo. Tema del día. Una óptica diferente que no siempre está presente en todos los lugares. Casi siempre está presente en pocos lugares. Tenemos un diálogo fluido en todas nuestras plataformas con nuestro público. Y bienvenido sea al debate. Las plataformas son en YouTube, en Twitch y en Facebook. Venimos caminando desde tan lejos que cuando hacemos la cuenta nos sobran kilómetros para unir el campo con la ciudad, el trabajo con la tecnología, las soluciones con los problemas de la gente, la honestidad con el rumbo del país. Y todos esos kilómetros recorridos son los que nos impulsan hacia el futuro que queremos, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, barrio a barrio, puerta a puerta, voto a voto, hasta llegar a octubre. Les pedimos unos kilómetros más, esta vez para juntarnos y hacer el banderazo más amplio de todos, el de la victoria. Este domingo 29 de septiembre a las 16 horas caminamos por la Rambla desde 2 puntos, Plaza Trubil y Dique Magua. Y a las 18 horas nos juntamos en Playa Ramírez. Renovando la ilusión. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT. Seguimos con Legítima Defensa, segunda dosis. Y ya tenemos el gusto, el honor de recibir al gran Víctor Hugo Poppi Avelando con su café. Tremendo. Hoy estamos sin la mesa, pero tenemos el café, por supuesto. Tenemos el café. Y a Poppi. Y a Poppi, que si no, no sería el café con Poppi. Voy a tener el café y no Poppi. No sería Claro. el café con Poppi. Poppi, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Muy bien. Por suerte, muy bien. Bueno, brevemente recordamos a la gente, a fin de año, viaje a México de Legítima Defensa. Pueden recibir toda la información al 092-982-986. Espero no estarme equivocando. Ya van a poner abajo el número y sabré si lo dije bien. Lo dije bien. Perfecto. Es perfecto. Escriben ahí, les mandan la información con todas las actividades. Va a haber reuniones informativas. La verdad que está buenísimo el cronograma de viajes. Los viajes con SIUR en Uruguay y al exterior. Yo al exterior no fui, pero los que he hecho en Uruguay, Yo sí. muy buenos. Así que les recomendamos ahí informarse y por supuesto sigan poniendo el hashtag, haciendo comentarios, compartiendo, sumándose a la comunidad de Caras y Caretas. Y bueno, y ahora vamos a meternos a analizar De los lleno. temas de la semana. Qué semana, ¿no? ¿Qué semana? ¿Por dónde quieres arrancar? Arrancamos una cosa que me parece atroz, que es la muerte de 6 presos en Concar. Sí. Que refleja la situación carcelaria que vive Uruguay, ¿no? Sin duda. Bueno, la semana pasada tuvimos al presidente del sindicato de los trabajadores penitenciarios. Justamente presentaron habeas corpus que la justicia les dio la razón, o sea, les dio la aval con ese habeas corpus. Y una de las razones era las condiciones inhumanas en las que están las personas en privación de libertad. Y la violencia que eso genera. Fíjate, es el segundo incendio en menos de un año
El otro fue en diciembre pasado. Murieron también 6. Creo que al final fueron 8, ¿no? Porque 2 murieron después. No me acuerdo exactamente de Sí. la cifra, pero sé que también sucedió. También sucedió. Y aparte, está, por lo que se ve ahí, si podemos capaz poner el titular también ahí, pero si no les digo que dice, investigan incendio fatal en el ex Comcar, presumen que fueron atacados, encerrados y prendido fuego en la celda. Estamos hablando de 6 personas que murieron, porque también, bueno, murieron 6 reclusos, son personas, ¿no? También hay un tema ahí de la redacción de las noticias que a mí siempre Personas compatriotas, aparte. Y uno tuvo que ser trasladado al SENACE, al centro en el que se atiende las situaciones de las personas quemadas, en estado delicado. Y siempre que va al SENACE es en estado delicado. Y sí, si no te trasladan, ¿no? Pero creo que lo importante es eso que comentabas, Poppy, de la violencia que eso significa. Porque se habla mucho de las cárceles como centro de rehabilitación y eso es imposible que suceda si las condiciones materiales son condiciones de hacinamiento, de violencia, de carencia completa. Hablaba Germán Gutiérrez la otra vez cuando vino, que está trabajando el 60% del personal y todo el tiempo lo sancionan por errores que se pueden tener cuando se está trabajando, no tienen las condiciones para trabajar. Entonces, creo que en ese módulo hay 800 presos, PPL como se dice. Y era diseñado para 300 y algo. Sí. Lo que pasa es que si vos, tu única medida de seguridad es aumentar las penas y generar delitos cada vez más carcelables, por así decirlo, vas a tener una política totalmente inefectiva de la seguridad pública, ¿no? Y que encima, muchas veces se piensa que con estas cuestiones como que uno barre el problema para el costado, ¿no? Y si uno lo pone con mirada frívola, digamos, hablando de números, este tipo de políticas al Estado le sale carísimo. Y las consecuencias atroces que tiene a nivel humano, ¿no? Es decir, si realmente el futuro gobierno de este país va a tener que tratar de verdad la emergencia carcelaria y de seguridad, pero ponerse realmente a pensar qué están haciendo, qué están reproduciendo con la política pública de seguridad. Porque las consecuencias son estas. O sea, es más violencia, más violación a los derechos humanos y encima el Estado gasta muchísima plata mal destinada porque son políticas que no son efectivas, que ya se dieron cuenta que no llevan a ningún lado, porque por algo los delitos crecen, por algo la violencia crece y por algo estamos en este estado en el que estamos, ¿no? Comentando esta noticia que es una tragedia. Sí, además hay una llamada de atención al informe del comisionado parlamentario cantidad de veces sobre el tema. Claro. Yo creo que hay un tema de fondo y que quizás no se dice como de manera directa, pero es real. Y es que para muchos, o sea, la gente que está en el poder y que puede tener acción y siento que estas cosas que suceden de violencia y de que no importa, es porque realmente se cree que las personas privadas de libertad en algún punto lo merecen, ¿no? Como esta cosa del castigo. Castigo y como los ven como personas de segunda categoría. Lo que subyace es eso. La única razón por la que se ven como ni siquiera una persona realmente, sino como reclusos, ¿no? Delincuentes. Pero después los que exportan cocaína allá en sus aviones son empresarios que cometen errores, ¿no? Pero justamente, también eso, que la justicia muchas veces funciona de manera diferencial con los ricos y los pobres. Entonces estamos hablando de que lo que subyace es eso, una percepción de que son personas de menor valor que el resto, entonces, y no importa lo que suceda en las cárceles, en general la sociedad no es que sea una de sus mayores preocupaciones. Cuando se hacen encuestas nadie dice la situación de las personas privadas de libertad, ese es un ¿no? problema que se traslada esa concepción al sentido común de la gente, ¿no? Que son como personas desechables. Sí. Exacto. Los pichis, los malandras, como dice Manini en vivo, ¿no? Que tiene una responsabilidad política de senador, dice los malandras, ¿no? O cuando en campaña te hablan, nosotros estamos del lado de la gente, no de los ladrones. Sí. Bueno, el otro tema es... Eso, ¿qué otro tema nos metemos? Vos hablabas de la justicia, ¿no? De la institución justicia que es jueces y fiscales, ¿no? Llamativamente surgió el pedido de desafuero de Charles Carrera, ¿no? Sí. La misma jueza que archivó nuevamente, la misma fiscal que archivó nuevamente el tema de Cato Bendati, ¿no? La denuncia de Cato Bendati. ¿Cómo se llama la fiscal? ¿Pérez? No. Estamos... Ya a nadie se le viene el apellido, ya nos vamos a acordar.
Aparte no tenemos la cucaracha acá con, con producción para que nos tire el apellido. Pero Porteiro, ¿no es? puede ser, Popi, la verdad te juro que se me fue completamente. Pero bueno, lo importante es que se pidió el desafuero. Charles Carrera decidió renunciar al Senado tras el pedido de desafuero. Recordemos que esto es por el uso del hospital policial. Estamos hablando de algo que sucedió hace una década. Ahí Julieta. Silvia Liliana Porteiro. Porteiro. Bien, Popi. Así es, muy bien, Popi. En tu departamento. Sí. En Rocha, exacto. En tu ciudad, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay dos temas vinculados con el tema de Carrera y hospital policial que en realidad se entrelazan, pero son dos casos diferentes, que me gustaría aclararlo también porque está bueno que esté la información. Por un lado está el caso del uso de manera personal del hospital policial cuando Carrera estaba en el Ministerio del Interior, y por el otro está el caso de Víctor Hernández, que es un vecino de La Paloma, que una noche un comisario, un policía, había una fiesta de cumpleaños en la comisaría de La Paloma y él, o sea, salieron con un arma y él recibió una bala que salió disparada del arma del comisario de un policía y quedó paralítico. Es una persona que está en silla de ruedas. Y lo que sucedió fue que se le permitió utilizar, no por las vías que generalmente se realizan todos los procedimientos, como había sido atacado por un oficial de policía, él recibió atención en su momento en el hospital policial. Entonces se habla de favores que se le hicieron a un sujeto particular de la sociedad, Claro. no por las vías correctas, ¿no? Pero son como dos casos vinculados con el hospital policial y en los que Chávez Carrera tiene algún tipo de involucramiento, pero son diferentes, ¿no? Van como... Sí, una vez brindarle que él llamó ayuda humanitaria a Exacto. este parapléjico, y el otro es el uso del hospital en forma personal, ¿no? Exacto. Ahora, hay una cosa que hay que saber, yo no sé, pero el hospital policial ha sido usado durante todos los gobiernos. El padre del presidente actual, la calle Herrera, se operó en el hospital policial en 1994. Exactamente. ¿No? Es decir, que hay, yo no sé si es por razones de seguridad, por qué, que se recurre a veces al hospital policial para algunas atenciones especiales, porque también puede haber eso de que el personal de gobierno o jerárquico de un país tenga una atención especial. Claro. Es un tema de tiempo. No sé, muchas veces pienso que los procedimientos llevan meses ver un especialista, ¿no? O sea... Es decir, a mí que el mutualismo, ¿cómo está? No, ver un especialista te lleva meses, ¿no? Creo que es un tema de aprovechamiento de quizás de la situación de Y poder. también, pero pero también de seguridad. Mirá que hay que cuidar a los... por ejemplo, no tiene nada que ver, pero yo siempre estuve a favor de que hubiera un avión presidencial. Sí. Digo, ¿por qué tiene que viajar en un avión de línea el presidente de un país? Ok. ¿Por qué? ¿Cuántos riesgos corre? ¿No? Y el avión de presidencia, que fue una de las primeras cosas que quitó este gobierno. Sí, lo regaló. Que tenía un fin también que tenía que ver Sanitario, vinculado a la salud. sí. Y eso es real, porque es una situación que realmente se precisa. Sí, se utilizaba, me acuerdo en un caso con una niña que estaba enferma en Rivera y no le mandaron Claro. el avión presidencial y en realidad, porque muchas veces se usa en emergencias más allá de la salud del presidente. Y ¿no? ahora utilizan los Hércules, creo que es para los traslados, en ese sentido, que la verdad que... No sé si utilizan el porque es demasiado avión para eso. Pero bueno, podemos meternos en las repercusiones dentro del Frente Amplio con el caso Carrera. Sí, sí. Me parece que es interesante, ¿no? Por lo pronto vimos que Orsi, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, dijo, dejemos actuar a la justicia. Pero Pereira lo defendió. más llamativo me pareció a mí lo que dijo el expresidente José Mujica. Pusilánime. Pusilánime y prescindente, pero no estaba hablando, aclaro que no estaba hablando de Carrera, sino estaba Claro. hablando del MPP en el momento. Aunque él Sí, pero hay una estaba cosa- en el MPP en ese momento. No, no solo estaba en el MP. Digo, es para hablarlo más tranquilo, pero era el presidente. Exacto. Hablemoslo tranquilos, tenemos Y tiempo. el ministro del Interior era Eduardo Bonomi. Exacto. Así que hay una cadena de mando, pues yo no creo que un presidente sepa el menor movimiento que pasa en un ministerio, no creo, Claro. ¿no? Pero con la repercusión que tuvo este caso, me parece que algo debe haber sabido, ¿no? Alguien debe haber comentado. Pero además hay otra cosa que a mí me interesa volver sobre ello, porque esto arranca toda la investigación que se dio en Santo y Seña, ¿no?
públicamente, Sí. Paralelamente a la denuncia de Catuán Martí. Sí, en el mismo momento. En el mismo momento. Pero fíjense una cosa, yo lo digo siempre acá. Se usa una grabación del 2012. Los investigadores viajaron en el tiempo, ¿no? Entonces cuando se dice, a mí me parece que es medio naif, cuando se dice el presidente permitió investigar a los senadores, ¿no? Por la calle Pou. No. Para mí, lo que permitió el presidente es acceder a las carpetas que tiene alguna gente. Vos decís que eso ya lo tenían guardado y estaban... Uno puede ver una grabación de 2012, es algo que viajas en el tiempo y lo grabes, ¿no? ¿Cómo haces? No, claro, no, digo, las dos teorías eran o que las habían encontrado ahora o que las tenían encarpetadas. Exacto. Yo creo que la tenían encarpetada, que esas cosas, fíjense que hubo espionaje hasta el 2005, ¿no? En democracia. Comprobado. Que se sepa, claro. Bueno, en estos años hubo espionaje también, hubo intentos de espionaje. Y debe haber espionaje, yo creo que hay espionaje. Hay espionaje, por supuesto. De hecho, o sea, en la comprobación del espionaje en democracia se demuestra, por ejemplo, todo el engranaje que conllevaba el espionaje en sí, ¿no? Porque a veces uno habla de espionaje y piensa un espía, ¿no? En realidad, no tarea de inteligencia. Hay recursos destinados por parte del Estado explícitamente para las tareas de espionaje. Es tal el engranaje que es muy dudoso que uno pueda pensar que tal sistema de un día para otro, no, desaparece. Una de las anécdotas que contaban tratamos esto en el programa Algo que Creer con Luis Puig y Gerardo Núñez, y contaban cuando José Díaz asume como ministro del Interior, que asume, por ejemplo, a las 11 de la mañana, bueno, a las 2 de la tarde ya estaba reunido, dando la orden de que se frenaran las escuchas al PIT-CNT, ¿no? Y estamos hablando de plena democracia. Es mucho toda la situación, no es un hecho aislado, sino que realmente hay un lado de la democracia que si no se toma en serio va a seguir operando. Pero pasa en autonomía de los servicios de inteligencia. Sí. Una gran autonomía, siempre. En todos los países, no solo acá. Pero me parece a mí, yo vuelvo a decir, me parece naif pensar que el espionaje empieza cuando Astesiano recibe el llamado de la gente de Vertical Sky, ¿no? Claro. ¿Por qué a una empresa se le ocurriría que es posible contactarse con el jefe de seguridad de presidencia para pedirle que espíe a alguien? No creo que se les haya ocurrido un día por generación espontánea. Sí. Nosotros, yo cuando estaba en el liceo y era militante estudiantil en el 2018 creo, que un policía estaba grabando una manifestación, pero de una manera que no se podía hacer. Cuestión que nosotros hicimos la denuncia en la Comisión de Espionaje en Democracia y después hicimos la denuncia en el Instituto de Derechos Humanos y justamente estaba dentro de la órbita de este tipo de sistemas, ¿no? Y estaban a plena luz del día en el Palacio Legislativo con el celular, le pedíamos la identificación, nos dijo cualquier cosa, es decir, es mucho más común de lo que uno piensa. Sí. En 2018 estabas en el liceo. También te voy a decir que... Ya menos años se me van, por ahí 2017, te voy por ahí. a decir, Julieta, 2015, que es mucho más sofisticado que un tipo con un celular. Exacto, pero digo, hasta se les escapa esas torpezas. No sé, bueno, yo creo que también un lo poco, impune que es. En su momento me acuerdo clarísimo como la discusión pública que hubo con el Guardián, ¿no? O sea, en su momento era como problemático y en realidad después se apagó, como todas las discusiones públicas, quedó como ahí medio enterrada, pero el Guardián sigue existiendo. Exacto, y se ha comprobado que se ha utilizado más de una vez de una manera incorrecta. O sea, yo recuerdo haber escuchado en los medios muchas denuncias sobre eso. El tema de la justicia, la investigación sobre el espionaje desapareció, se terminó. Sí. ¿No? A Carrera y a Vergara. Y a Vergara, sí. ¿No? Entonces, hay una cosa que vos decías al comienzo, la justicia para pobres y para ricos. El esquema institucional que conocemos nosotros, que viene de Montesquieu, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, está haciendo agua en muchos lugares del mundo. Por el lawfare, ¿no? Claro. Pero más porque es un esquema ideal que no siempre, cuando hay intereses contrapuestos, intereses de clase contrapuestos, funciona en función de quién esté
al mando de las cosas. Y puedo ser muy injusto con lo que voy a decir, pero ustedes fíjense el olfato también de la justicia, porque ¿cuándo se investigaron los hechos de violación de los derechos humanos? ¿Cuándo empezaron a investigarse en serio? Después de la Comisión para la Paz de Jorge Valle, ¿no? Sí. Que fue un paso. Cuando ganó el FA. Antes, en todo el periodo anterior, no se investigó, ¿no? La única, repito, que me parece que estuvo bien, fue la de Jorge Valle, ¿no? Con la creación de la Comisión para la Paz, que es la primera vez que se habla de terrorismo de Estado. Sí. ¿No? Pero, y hablando de terrorismo de Estado, tenemos que hablar que apareció, se identificó el cuerpo hallado en el batallón 14. De Arigón. De Luis Eduardo Arigón. Luis Eduardo Arigón. Es verdad. Militante de FUESI y del Partido Comunista, ¿no? Bueno, la misma sensación de siempre de agridulce, ¿no? Como esa de... Ni siquiera se puede decir, creo que de alegría, sino más bien como de paz o de tranquilidad o un poco de sensación de justicia cuando al fin se pueden encontrar restos y nombrarlos y devolverle a las familias y a la sociedad toda a esa persona, porque realmente es una vuelta de la persona, no es un tema simplemente de los restos, pero obviamente, como siempre, la confirmación y la reconfirmación del plan orquestado de la dictadura cívico-militar, de que hay gente que sabe, que hay documentos en los que se dice dónde están enterrados los compañeros y las compañeras desaparecidas, y la frustración de que tenga que ser así, tan lento, con la fuerza de un equipo de antropología forense increíble, muy pequeño, con poco presupuesto y con gente que sigue luchando y luchando para que algo que debería hacerse, creo que de manera que no tendría que costar tanto, me parece, ¿no? O sea, esa sensación de eso, la frustración de que tenga que ser así a cuentagotas, que a la vez también genera, creo que esa emoción tan grande a nivel colectivo de sensación de que logramos, a fuerza de militancia de años y años, de salir a la calle y de seguir empujando por memoria, verdad y justicia, que nuestros compañeros y compañeras vuelvan a sus casas. Sin duda. Sí, pero además no es solo eso. No es solo la reparación para la familia y que pueda hacer el duelo, ¿no? Es también combatir una metodología utilizada por la dictadura. Porque esto está estudiado. Si yo hago desaparecer, no aparece el cuerpo. Sí, sí. Estás en un limbo. El limbo no existe más para la iglesia, ¿no? Creo que no existe más. ¿Cómo es el purgatorio? En el medio ahí, claro. El purgatorio. Pero, entre el infierno y el cielo. Pero porque es un método muy cruel ese. Sin duda. Y muy que actúa sobre la psicología social, ¿no? Muy fuerte. Sí, claro. Y además pensaba adhiero a todo lo que ustedes comparten, ¿no? Pero pensaba también puntualmente en este caso, ¿no? Las declaraciones del ministro de Defensa que apelaban a una cuestión que tenía más que ver con si en los 15 años o no. Y a veces uno piensa, ¿no? Nuestros detenidos desaparecidos, que son de todas y de todos, son personas que realmente la crueldad aplicada hacia ellos, es decir, la muerte y la desaparición, fue justamente por defender la democracia. Entonces, no tener la altura de las circunstancias y llevar el debate al nivel que lo llevó el ministro de Defensa es una falta de respeto para la ciudadanía en toda, ¿no? Es no entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos casos. Bueno, la última cosa, cuando quedamos sin tiempo, ¿no? Sí, ahí estamos. Habemos ministro de Economía, en caso de gane en el Frente Amplio. Sí, ¿no? sí. Y bueno, era algo anunciado, ¿no? Sí. Crónica de un pronunciamiento anunciado, Gabriel Odone. Que tenemos ahí, si vemos una noticia, que me parece simbólicamente muy llamativa, que Gabriel Odone propone reformas pro eficiencia y un upgrade en la situación con el Mercosur. Topísimo. Y me parece que es eso, simbólicamente siento que es importante porque Gabriel Odone tiene un perfil que sorprendió a mucha gente dentro y fuera del Frente Amplio en su nombramiento en el Ministerio de Economía o como posible Ministro de Economía. Y creo que también estos titulares van en eso, ¿no? Como que llama la atención su perfil. Que diga upgrade. O sea, una persona que habla en el Spanglish, ¿verdad? CPA, baby. Los organismos internacionales. Exacto. Claro, pero yo creo que acá hay varias explicaciones, ¿no? Pero para hablar en otro momento. Pero también es cierto que hay una ofensiva. Que la intervención de Odone fue para calmar, ¿no?
no va a haber grandes líos con si se aprueba el plebiscito, no se acaba el mundo. ¿Calmar a quiénes decís, perdón? A los capitales, a los mercados. Ok. No calmar al sí, pobrerío, no. Pero yo te decía calmar el mercado, porque además estuvo bien lo que planteó, en el sentido no se acaba el mundo. Aunque la campaña contra el plebiscito tiene también, yo le decía a Gonzalo, hay fuego amigo, porque que vos digas que va a provocar caos, no es solo Ojeda, Delgado, ¿no? Dentro del propio fila opositora se dice eso. Sin duda. Y después hay otro fenómeno que es cierto, que hay una especie de... Vieron que el dólar subió, ¿no? Sí, ahí tenemos. Por tercer día consecutivo, esto es de hace unos días. Ayer creo que bajó algo. Bien, pero llegó a cruzar los 40, llegó 41, hacía tiempo que no cruzaba los 40. Acuérdense un reclamo muy grande de los productores rurales, ¿no? De todo el negocio agroexportador, que el dólar estaba muy planchado. Y lo que pasa es que además, eso habrá que analizarlo después, yo qué sé, con Rodrigo o otra gente, el tema de cómo influye la baja tasa de interés en Estados Unidos, cómo cómo es el papel del dólar y por qué la gente se cambia, porque ¿qué pasaba en este país? Los capitales venían a comprar monedas en la letra de regulación monetaria, monedas en pesos, ¿por qué? Porque estaba subvaluado el dólar. Entonces, ganaban más con los intereses que pagabas por la letra de regulación monetaria, que después los podías cambiar en dólares. Claro. ¿No? Y con eso especula, obvio, no especula el que tiene $10.000 o $100.000, especula el que tiene millones. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Bueno, hemos llegado al final de Café con Poppy, al final de este programa de Legítima Defensa Segunda Dosis. Poppy, muchas gracias por acompañarnos. Y Julieta Zidane tiene algo para comunicarnos. Sí. Julieta. Un poco lo habíamos hablado ya el viernes en vivo, en Legítima Defensa. Hablando de finales, este es también un final para mí, por este momento aquí en Caras y Caretas. Estoy muy emocionada, la verdad yo pensé que no iba a emocionarme tanto, pero sí, miren qué pasa, la gente cuando llora en vivo es de verdad. De verdad que no tengo palabras de agradecimiento, tanto para el canal como para cada uno de las trabajadoras y trabajadores de acá, que realmente han sido 4 años de un crecimiento como persona que es para mí inolvidable. Siento que vine acá siendo una niña y me voy siendo una mujer, que me llevo experiencias únicas, que para mí esta profesión no era algo que yo había elegido. Yo estudio actuación, la verdad que la comunicación fue algo que se metió en el camino y que hoy en día es algo que lo elijo y que ojalá pueda seguir aprendiendo mucho. Y a ustedes, porque realmente a todas las personas que nos miran, que nos siguen, el cariño que se tiene acá, que traspasa las pantallas, es realmente único, porque tanto los viajes como los grupos de WhatsApp, como los comentarios, siempre son muy cercanos y eso es único para mí. Y de verdad que le estoy siempre muy agradecida. Hay un pedazo de Legítima Defensa muy fuerte en mi corazón, que siempre va a estar. Y bueno, es por ahora. Esto es un paso que voy a dar, pero seguramente nos vamos a seguir reencontrando y espero que hayamos contribuido un poco a que empecemos a seguir hablando de las cosas que se tienen que hablar. Y como es mi último momento, decir, pues la izquierda tiene que empezar a hablar. Yo la verdad lo que me tiene podrida es que no hablemos lo que hay que hablar y estar cambiando lo que pensamos por intereses que en realidad no sabemos si realmente cambian la aguja o no. Y mi mensaje final es que ojalá que todas y todos se la jueguen por lo que piensen, porque el Uruguay lo precisa, porque tenemos que transformar la realidad desde el lugar que sea. Y bueno, yo diría que además del despegue, habría que apoyar los pies en el piso y llenarse de barro. Bueno, te digo que vas a tener mucha suerte, porque gracias, Poppy. Capacidad tenés. Voy a extrañar los cafés fríos. Ice coffee. Podés ir seguramente la vamos a ir a ver alguna obra de teatro y te va a dar café frío, ahí mismo te va a dar. Por supuesto. Bueno, Juli. Bueno, suerte, Julia. Te queremos. Yo también, los quiero mucho. Y hasta aquí llegó Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.